Un saludo a todos nuestros amables hermanos, a todos los de la fraternidad y a nuestros hermanos de la iglesia Sarón. Un abrazo en Cristo y a todos aquellos que nos escuchan o que escuchan las reflexiones dominicales. Algunas de ellas hemos subido a YouTube, a los canales Senda de Paz Estéreo y Venida la Fuente. Hoy vamos a ver el libro o la carta que Pablo le envió a uno de sus discípulos más cercanos, y se trata de Tito. Tito era un gentil, y es un privilegio poder saber que de los escogidos de Israel, que fueron escritores de la mayoría de los libros y de las cartas de la Biblia, también hay referencias a gentiles que fueron instrumentos de Dios escogidos para la expansión del Evangelio. Tito, Timoteo y Filemón pertenecen a la clasificación de cartas personales. Si a usted le envían una carta personal, usted la toma de una manera muy íntima, muy cercana, muy especial, porque es una persona de la cual usted ha tenido una relación muy especial, y ahora esa persona le escribe y posiblemente tiene un motivo también muy especial de escribir. Y Tito, Timoteo y Filemón son personas, discípulos de Pablo, que sirvieron hombro a hombro con él en el Evangelio, y por circunstancias del crecimiento de la obra y por circunstancias de la predicación del Evangelio, se encontraba el apóstol lejos y en diferentes circunstancias. Ya la iglesia se había expandido, las congregaciones locales se habían expandido por muchos lugares, había mucho crecimiento, y como yo lo he dicho en otras reflexiones, junto con la plantación de la iglesia, junto con la buena semilla, el diablo también estaba y está muy interesado en plantar semillas de cizaña, semillas malignas, para que hagan tropezar la obra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme. Dios, a través de sus escritores, y especialmente de Pablo, puso una marca distintiva para aquellos que eran auténticos seguidores del Señor Jesucristo, que no deberían ser confundidos con la cizaña. Y aunque la cizaña se parezca tanto al trigo, no son iguales en la producción de los frutos, no son iguales delante de los ojos de Dios. Y aunque haya confusión, Dios conoce a los suyos, y esto es fundamental. Y Pablo dice que aunque los malos maestros, los falsos maestros, introdujeron falsas herejías y falsas enseñanzas en las iglesias, en las congregaciones, que el apóstol, con la intención del Espíritu de Dios, estaba levantando, el diablo logró meter también su semilla maligna. Pero el apóstol, por inspiración divina, marcó un principio que se queda hasta el día de hoy, y es: conoce el Señor a los suyos. Aunque haya confusión entre trigo y cizaña, Dios
A Dios nadie lo confunde. A Dios nadie lo engaña. Por eso dice, el Señor conoce a los suyos. Y la señal humana, la señal práctica, la señal del diario vivir, la señal orgánica para los seguidores en esta tierra, en este mundo, entre trigo y cizaña, está la declaración: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Así que Dios conoce su pueblo auténticamente, sin fallo. Pero también hay una señal que debe caracterizar a los seguidores de Cristo. Y si usted es uno de ellos, si esa señal no se ve en su vida, no se llame a engaño. Apártese de iniquidad, todo tipo de iniquidad, aquel que invoca el nombre de Dios. Y eso es visible a los ojos de los hombres. Uno es visible a los ojos de Dios, el cual conoce a cada cual, y el otro es visible ante los ojos de los hombres, y es: apártese de todo tipo de iniquidad, el que invoca el nombre de Dios. ¡Qué extraordinario! Entonces Pablo le escribió estas cartas a estos hombres, Tito, Timoteo y Filemón, de una manera como un padre a un hijo, de una manera muy cercana, de una manera muy íntima. De manera que cuando leemos estas cartas, vamos a ser enriquecidos. Y es como si nuestro Padre Celestial nos estuviera escribiendo a nosotros de una manera personal. Dios está tratando con su palabra y con estos escritos de una manera personal. Queridos oyentes, queridos amigos, queridos hermanos, nunca recibamos la Biblia como pensando en nuestro interior: esto está bueno para el hermano fulano o para el hermano sutano. No, esto es un mensaje de Dios a su propia alma, a mi propia alma. Así traerá edificación a nuestra vida. Y empieza en el capítulo 1 cuando dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Dios en su soberanía escogió los suyos? Pero no los escogió como haciendo acepción, sino que los escogió en su presciencia, en su conocimiento anticipado, porque Dios sabía perfectamente quiénes eran aquellos que iban a responder de una manera positiva a su llamado. El Dios de la eternidad, cuyo conocimiento es infinito, sabía perfectamente, antes de formar al primer ser humano y a la masa restante hasta los tiempos actuales, quiénes eran aquellos que tenían un corazón para responderle a Él, a su llamado, a su conocimiento, a su buena noticia, a su plan de gracia. Eso se llama conocimiento anticipado, porque dice la Biblia que no ha salido la palabra de nosotros cuando ya Él la conoce. Eso se llama conocimiento anticipado. Él sabe lo que hay en el interior de cada uno, nos conoce a perfección, conoce el pasado, el presente y el futuro, porque Dios es el Dios que todo lo sabe. Y por eso dice aquí en el primer versículo: Él es un servidor llamado, escogido por el Señor, conforme a la fe de estos hombres elegidos, de estas personas elegidas, y el conocimiento
de la verdad, que es según piedad. Y en este primer versículo tenemos ya la introducción en el primer saludo de lo que él va a tratar en su carta. Y esto se repite en la carta a Tito, a Timoteo, las 2 epístolas, y también un poco en la de Filemón. Y aquí hay una declaración muy importante que usted con Biblia en mano debería considerarla. La frase es la siguiente: y el conocimiento de la verdad que es según piedad. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Dios dijo que Él es el camino, la verdad y la vida? Y cuando una persona dice tener la verdad o recibir la verdad o estar de acuerdo con la verdad, este conocimiento de la verdad, si es cierto que ha penetrado en el corazón, produce una vida de piedad, porque es mentira que teniendo cada creyente el Espíritu de Dios y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiéndola recibido y meditado, quede en un estado de neutralidad cuando la Biblia, cuando la verdad de Dios produce un efecto profundo en cada persona, y es que lo conduce a vivir una vida piadosa. Y la vida piadosa no es otra cosa que la vida sometida a Dios en profunda obediencia. Mire, amigo oyente, Dios no está interesado en nada de su plata, en nada de su fuerza, en nada de sus recursos, porque Él dijo, mío es el mundo, la tierra y todos los que en él habitan. Y si yo tuviera necesidad de algo, no se lo pediría a usted ni a mí. Lo que sí demanda Dios es una obediencia a su palabra. Obediencia completa. Que vale mucho, que vale más, que vale todo. Eso es lo que Dios quiere. Él le dijo a su pueblo Israel, yo no quiero sangre de animales, yo no quiero la carne ni el sebo de los animales. Sacrificio y ofrenda por el pecado a mí no me satisface. Quiero un espíritu, un hombre, un corazón obediente. ¿Y qué le dijo el Señor a Saúl? Primer rey de Israel. Se complace Jehová en los sacrificios, porque Saúl estaba muy interesado en hacer un sacrificio para Dios, para invocar su nombre y pedir su ayuda en el momento de enfrentar al enemigo, los filisteos. Y se interesó más Saúl en el sacrificio, como si fuera la cosa más importante. Y Dios le dijo a través de su profeta, Dios no interesa en eso. Dios interesa en que se le obedezca a su palabra. Ciertamente la desobediencia es como el pecado de idolatría. Y el prestar atención a su palabra es lo que Dios ama y quiere. Por eso el conocimiento, dice Tito aquí, o le escribe Pablo a Tito, de la verdad, conduce inequívocamente a la piedad, a un carácter santo. Y si usted, amigo oyente, dice poseer la verdad, en su vida ha de verse esto, una vida entregada a la piedad. Y si esto no es así, déjeme decirle que usted es un puro religioso, que posiblemente, con temor y temblor se lo digo, va a ser rechazado del cielo, porque Dios
A Dios no se deja engañar, ni nadie lo puede engañar. La verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, conduce a una vida entregada de piedad y de santidad. Es el sello de Dios. Ese sello lo pone Dios. No lo estoy inventando yo. Por eso Pablo lo menciona aquí. Y en la oración del Padre Nuestro, usted sabe que hay una frase que a lo mejor usted lo ha recitado o lo ha dicho en su oración. ¿Y qué dice ahí? Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Dios está muy interesado en que aquí en la tierra se haga su voluntad. Pero sabe una cosa, amigo oyente, este mundo se está alejando día por día, año por año, lustro por lustro, década por década, alejándose vertiginosamente de lo que es la voluntad de Dios. Y por eso vamos rumbo al final del plan de Dios con esta humanidad. Y estamos acercándonos a las manifestaciones de su venida, porque todo está tergiversado, cambiado. Y estos son principios de dolores. Así que Pablo le menciona esto a Tito como algo muy personal, y le dice: Tito, el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, va a conducir a la piedad. Esto es una señal inequívoca en cada uno de sus hijos, de sus servidores, y en usted también tiene que ser esto. Y sigue diciendo en el verso 2, en la esperanza de la vida eterna. Nosotros no estamos viviendo aquí por el hecho de vivir 60, 70, 100 años, menos o más, sino que Dios siempre ha tenido o ha llamado a su pueblo para que su pueblo tenga una esperanza, abrigue una esperanza, pero una esperanza solamente a esperar algo, no, sino una esperanza viva, respaldada por una promesa que alguien ha hecho. Y dice aquí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La promesa de la vida eterna, ya Dios se había tomado su palabra, empeñado su palabra, de que los creyentes, sus hijos, iban a participar de la vida eterna. Y este Dios es un Dios que no miente. ¡Qué hermoso! ¡Qué profundo! Es saber que tenemos un Dios que no miente. Amable oyente, cojamos la Biblia al pie de la letra como ella es, conforme ella dice que es. Porque ninguna palabra de Dios cae a tierra. Cada palabra hará el propósito, cumplirá el propósito por el cual Dios la ha dicho. El Dios que no miente. Esto nos da confianza, esto nos da esperanza, esto nos da seguridad, saber que cada cosa que Dios ha dicho en su palabra tiene el respaldo, el peso del cumplimiento estricto al pie de la letra. Con razón Jesús dijo: yo soy la verdad. Y da mucha seguridad y mucha esperanza saber que estamos en la verdad y que conocemos y seguimos al verdadero, porque Él no miente. Y dice aquí el verso 3: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. Y esta predicación del Evangelio que Pablo predicó, en aquel entonces ya está alrededor de cumpliendo los 2000 años, y es tan efectiva, tan poderosa, tan llena de verdad como lo es
después de 2000 años. Este evangelio ha sido predicado a personas, a hombres, a mujeres que han sido cambiados sus vidas, porque la palabra es viva y es eficaz y no perderá jamás su poder. Destinada entonces a Tito, verdadero hijo en la común fe. Y la común fe no solamente tiene que ver con la fe de Pablo, que por medio de la predicación del evangelio llegó a la persona de Tito, que ahora es un servidor de Dios, sino que la común fe viene también la fe que predicó Jesús, la fe que le predicó y que le dio a sus discípulos, la fe de Abraham, de Isaac y Jacob, David y de esos grandes hombres de Dios. Es la misma fe común de los hijos de Dios. La fe de Noé no es la fe diferente que usted y yo tenemos. Noé no conoció a un Dios diferente del que hoy la Biblia, de la cual la Biblia nos habla. Es la misma fe, por eso se le llama común fe, una sola fe. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahora terminó el cuerpo del saludo, de la carta, del destinatario de esta carta, y ahora le hace una petición, porque la carta era personal y tenía que decirle algo muy importante. Por esta causa te dejé en Creta. Creta era un lugar donde la obra de Dios había crecido, donde el Señor ya tenía sus seguidores, donde el evangelio había prosperado. Pero así como prosperó el evangelio, también el diablo sembró su cizaña, y detrás de estos grandes hombres de Dios iban también grandes hombres del diablo sembrando la mala semilla, como hoy también. Pero igual Dios tiene sus representantes en cada lugar, en cada familia, en cada iglesia, en cada barrio, en cada pueblo. Allí tiene Dios sus hombres y sus mujeres que le representan. Y Dios lo llama también a usted para que usted sea parte de ese ejército de hombres y mujeres que trabajan para la expansión del reino de Dios. Y les dice así: yo te dejé por esta causa en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como te mandé. Así que Tito tenía una comisión doble que hacer como un servidor de Dios, que había sido alcanzado por la gracia y por la común fe. Una de ellas era: corrige lo deficiente. ¿Qué cosas deficientes hay en nuestras vidas? Hágase esta pregunta, amigo oyente. Hay muchas deficiencias en nuestras vidas. Venimos de un mundo corrupto, oscuro, malo. Tal vez crecimos en un ambiente social de mucha maldad, de juega vivo, de mentira, de engaños, de odios, de mal carácter, de malignidad. Y fuimos salpicados por este tipo de corrientes y nos afectó en gran manera. Y a lo mejor usted no se ha dado cuenta que el carácter que usted tiene, la forma de responder a un problema, a una situación, la forma en conducirse, no es más que fue salpicado también con ese veneno mortal del pecado. Y que usted hasta ahora no se ha dado cuenta, tal vez. Y que muchas veces cogemos el manto del evangelio, de la religión, para decir que somos hijos de Dios. Pero dice aquí el Señor que este hombre de Dios, que iba a predicar su palabra en Creta,
tenía el noble encargo de corregir lo deficiente. Amable oyente, lo deficiente es para corregirlo, no para dejarlo allí. ¿Qué tal? ¿Cómo sería nuestra familia si cada uno se para de frente a esta verdad de Dios y coge la palabra de Dios, así como ella es diáfana, limpia, acrisolada, y empezamos a compararla con nuestro carácter? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios, si somos verdaderos creyentes, empieza a decirnos: mire aquí, amigo, hay un problema, corrija. Mire acá, señora, hay otro problema, corrige. Mire aquí, hijo, hay un problema, corrige. ¿No lo dice atrás en la carta que le envió a Timoteo? Porque la palabra de Dios es para corregir, para instruir, para redarguir. Pero muchas veces hacemos oídos sordos a los llamados de Dios, a nuestra conciencia y a nuestro carácter. Y así empezamos el proceso de matar y de cauterizar nuestra conciencia, de la cual Pablo habló en las cartas anteriores a Tito. Amable oyente, una vez que usted lea la Biblia y la lea con ojos abiertos y con la oración que dijo David: habla Jehová que tu siervo oye, Dios le va a decir a usted dónde están las deficiencias, porque Dios quiere corregir nuestras vidas y las quiere corregir aquí y ahora. No perdamos esta gran oportunidad. No hagamos esperar a Dios. No permitamos llegar hasta nuestra cama de moribundo para entonces lamentarnos allí y decir: cuántas veces Dios me llamó la atención acerca de esto y de esto y de esto, y no me dio la gana de corregirlo. No quise corregirlo. No le permití a Dios las correcciones. La vida hubiera cambiado, mis relaciones hubieran cambiado, mi ministerio hubiera cambiado si me hubiera dejado corregir por el Señor. Pues en Creta la iglesia se estaba torciendo, los seguidores del Señor Jesucristo, por los malos maestros que estaban entrando, porque hay una tendencia carnal también en no obedecer a Dios y a sus preceptos y a sus mandatos y a sus señalamientos. Todos estamos afectados con este virus de la desobediencia, del orgullo, del poco importa. Y Pablo dice: Tito, yo te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente en ti, obvio, y en el resto de quienes te escuchan, porque la palabra de Dios primero debe afectar nuestras vidas si queremos que afecte al resto de las personas que están a nuestro alrededor. A veces quisiéramos que afectaran la palabra de Dios al resto de la gente, dejándonos a nosotros excluidos. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja primeramente en mí, como una evidencia, como un ejemplo de lo que Él puede hacer también en otros. De seguro lo hará. Y la siguiente comisión que le dio: para que tú establezcas hombres y mujeres en la iglesia de Creta. Y esto te lo mando, y esto ya yo te lo había dicho anteriormente. Quiero que pongas al frente de las iglesias a los mejores hombres, no con capacidades humanas, sino con el carácter que Dios espera de sus seguidores, sea usted hombre o mujer. Los hombres que lideran o las mujeres que lideran nuestras congregaciones tienen que ser los mejores hombres y mejores mujeres, no en el aspecto académico, aunque se pudiera dar el caso, sino en el carácter cambiado por el Señor Jesucristo. Qué lástima que al frente de las obras hay hombres y mujeres que no llenan este requisito, pero ahí están. No deberían estar,
porque le hacen un daño tremendo a la obra de Dios. Y esto es un reto para cada uno de nosotros, para que seamos cambiados y sepamos que estamos al frente de la obra de Dios, no para gritar y no para hablar y para mandar, sino para exhibir el carácter de un hombre, de una mujer, cambiados por el poder de Dios, como un ejemplo a la congregación. Y se usan entonces muy pocas palabras, porque el ejemplo pega más duro que miles de las palabras. Así que los servidores de Dios, sean hombres o sean mujeres, tenían que ser, en el caso del hombre, irreprensible. Y esta palabra quiere decir que nadie lo puede agarrar en un señalamiento. Nadie lo puede agarrar en un señalamiento. En los ríos y en los mares hay ciertos seres vivientes como peces que tienen como un limo, como algo muy resbaloso en su estructura corporal, y cuando lo van a agarrar, si usted lo quiere agarrar con la mano, se le escapa. Es como el jabón, cuando usted lo va a agarrar al jabón para bañarse, y si usted lo agarra duro, se le sale de una y se le cae, y vuelve a agarrarlo y vuelve y se le cae. No se puede agarrar. Eso es lo que significa aquí, que los servidores y las servidoras de Dios, nadie los pueda señalar en un facto, porque ya dejan de ser el ejemplo. No somos perfectos, pero tenemos que cuidarnos mucho. Y los hombres y las mujeres que servimos a Dios tenemos que pensar 2 veces las cosas antes de actuar, porque una vez que actuamos ya quedamos con las consecuencias de la toma de decisiones, sean buenas o sean malas. Y Pablo lo califica como irreprensibles, que no puedan ser señalados por cualquier situación. Marido de una sola mujer, que se le conozca pues que sea un hombre de hogar, de una sola marido, una sola mujer, si es hombre, si es mujer, depende del caso. Los hijos deben ser hijos que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, ya sea hijos grandes, porque los pequeños todavía, claro, están formándose, pero aquí el caso es ya hijos que grandes, y deben ser un ejemplo los hijos de una pareja que está sirviendo a Dios. ¡Qué lindo! Y dice aquí, porque es necesario que el obispo, o sea, el servidor de Dios, el anciano, el pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. La soberbia fue lo que tumbó, lo que hizo que Saúl cayera de esa designación de gracia de ser el primer rey de Israel. Y esa soberbia es la causa de la ruina de muchas personas hoy en día también, que Dios quisiera utilizar. No soberbio, no iracundo. Personas que solamente están esperando un puntito para explotar, como una viborita enrollada con muy pocos tiras, y expulsa su veneno y agarra. No iracundo, que bajo presión aguante. Si a usted le ponen presión, explota. Tiene la mecha corta, la mecha larga, tiene longanimidad. ¿O es usted una persona que con nada explota? Y sabe una cosa, dice la Biblia, que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Y cuando usted quiere hacer las cosas por su propia cuenta, Dios se retira y usted queda solo y no sale bien nunca. Por eso los servidores de Dios debemos ser personas mansas y de paz, no dado al vino, porque el vino marea y hace decir cosas que no son correctas. No pendenciero o pelenchín, y no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser un hombre muy juicioso y cuidadoso aún en sus finanzas. Debe ser hospedador, verso 8, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo.
Qué grandes cualidades. Retenedor de la palabra. Que no solamente la diga, pero que la viva. Eso es retenerla. No solamente debe ser retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Queridos oyentes, aquí nos quedamos, pues. Mire usted, pues, Dios encomendó por mandato de Pablo a este gentil Tito, un servidor de Dios, para que se quedara en Creta. Muchas iglesias habían surgido allí, pero había problemas entonces en las iglesias como las hay hoy también. Y le dice: yo te voy a dejar ahí, por favor quédate ahí como un siervo de Dios. Querido amigo, querida amiga, Dios lo ha puesto en un hogar a usted para que usted sea un ejemplo y que a través de su vida y su testimonio las cosas se vayan corrigiendo. No piense usted que Dios lo puso ahí por antojo, pues, porque no había dónde ponerlo, sino que Dios lo levantó, usted lo puso como una luz allí, para que las cosas torcidas empiecen y las cosas deficientes empiecen a corregirse. Todos nacimos torcidos, pero Dios quiere corregirnos. Pero Dios quiere tratar con usted y conmigo. Y esta carta no solamente es para el liderazgo, lo es, sí, en gran manera, pero es una carta personal. Acuérdese de esto, como si Dios le estuviera escribiendo esto a usted y pidiéndoselo también, para que usted sea una representante digna en ese hogar donde usted está, o un representante digno. Que Dios lo bendiga, que Dios nos ayude, porque la gracia de Dios, como se escribe más adelante, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y bendito sea Dios que nos ha visitado, dándonos esa común fe de esos grandes hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y que ahora también le ha tocado a usted. Bendiciones de mi Dios.